porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos encontramos todos los días, porque en las páginas eternas de la Biblia hay un mensaje directo del corazón de Dios para nuestro corazón, porque buscamos, porque necesitamos siempre ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 2 del libro de Nahum. Antes oramos. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de Nahum nos presenta la destrucción de Nínive. Nínive, un destructor, avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder, porque el Señor restaura la majestad de Jacob, como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Dios quiere restaurar a su pueblo y Dios quiere castigar a quienes persistieron en oponerse a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos entender siempre el amor y la justicia de Dios. El amor demanda una nueva oportunidad de salvación para el pecador y Dios siempre usa de amor con el pecador. Pero el juicio demanda que el pecador que rechaza y no se arrepiente se haga cargo. O sea, el amor de Dios busca para rescatarnos, pero si rechazamos, tenemos que hacernos cargo. Versículo 3. Rojo es el escudo de sus valientes, de púrpura se visten los guerreros, el metal de sus carros brilla como fuego, y mientras se alistan para la batalla y los guerreros agitan sus lanzas, desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas, son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. Y el profeta va ilustrando, ¿no?, cómo es la invasión sobre Nínive, aquella gran ciudad, pero al mismo tiempo del pasado, pero al mismo tiempo una ilustración del mundo, del tiempo final, de la destrucción definitiva del mal y del pecado. Versículo 5. Caída y saqueo de Nínive. Convoca al rey de Nínive a sus tropas escogidas que en su carrera se atropellan, se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el palco se derrumba. Ya está decidido, la ciudad será llevada al exilio, gimen sus criadas como palomas y se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie vuelve atrás. Saqueen la plata, el oro, el tesoro es inagotable, abundan las riquezas, los objetos preciosos. ¿Pero de qué sirven? ¿De qué sirven? Dice versículo 10, destrucción, desolación, devastación. Desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve haber rechazado persistentemente la invitación amorosa de Dios? ¿De qué sirvió para Nínive haber dado la espalda a la voluntad de Dios? Amontonar riquezas pasajeras, momentáneas. ¿De qué sirve poderío? ¿De qué sirven recursos? ¿De qué sirve si no tenemos lo más importante y lo único trascendente de la vida? Versículo 11. ¿Qué fue de la guarida de los leones y de la cueva de los leoncillos, donde el león, la leona y sus cachorros se guarecían sin que nadie los perturbara? ¿Qué fue del león que despedazaba para sus crías y estrangulaba para sus leonas, que llenaba de presas su caverna y de carne su guarida? Pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor Omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra, mataré a filo de espada tus leones, pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros.
Miren, dos cosas son claras en este mensaje y en todos los mensajes de la Biblia. Siempre llega la venganza, la justicia de parte de Dios. Pero siempre eso, la justicia, la venganza, llega después de haber rechazado la misericordia. Siempre. Dios siempre actúa por misericordia llamando a sus hijos. Y después de reiterados rechazos, que yo no puedo precisar cuántos son, pero después de reiterados rechazos, donde finalmente Dios desiste de insistir y respeta mi elección de rechazo, tenemos que hacernos cargo. Quien se desconecta de la energía y solo vive por una batería, tarde o temprano perderá su existencia. Quien se desconecta de Dios, tarde o temprano perderá su existencia. Entonces, la pregunta primordial y central es, ¿vamos a esperar la justa venganza de parte de Dios? ¿Vamos a esperar la justa consecuencia de habernos desconectado de Dios y transitar un sendero de destrucción hasta la muerte definitiva? ¿O vamos a aceptar el llamado misericordioso de Dios antes que el Señor desista, deje de llamar y ya sea tarde para nosotros? Recuerden que los profetas escribieron en estos tiempos de idolatría, de pecado, de corrupción, de violencia. En esos tiempos escribió el profeta. Por lo tanto, recuerden aceptar el llamado misericordioso de parte de Dios, su enfoque para nosotros de una intencionalidad clara del Señor para salvar. Él no quiere la muerte del que muere. De lo contrario, no habría venido a morir. Vino a morir para que no muramos en nuestros pecados. Vino a morir para que pudiéramos vivir. Pagó la deuda a Él que yo tenía y no podía pagar. Y entonces, si es así, ¿por qué persistir con mi deuda, con mi pecado, con mi soberbia? ¿Por qué persistir en un camino que nos alejará definitivamente de Dios y de las chances de eternidad? Hoy usted puede refugiarse en el Señor. Hágalo. Hágalo con sinceridad, hágalo con urgencia, hágalo con entereza, hágalo con valor, hágalo con responsabilidad, hágalo con alegría. Hoy, refugiados en la misericordia de Dios. Vamos a orar. Vamos a ocupar este tiempo para hablar con Dios. Dígale usted a Dios lo que necesita decirle en esta hora.
Gracias, Señor, gracias, porque nos anticipas que un día será día de justicia y de venganza. Pero esa justicia nunca viene antes de la misericordia. Gracias por advertir, gracias por amonestar, gracias por prevenir, gracias por enseñar, gracias por mostrar el camino. Señor, queremos quedarnos contigo, con tu palabra, con tu verdad, con tus bendiciones y también con tu eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.